El marxismo es una ideología cruel y sanguinaria que se ha cobrado más de 150 millones de vidas a lo largo de la historia. Los creadores del marxismo fueron dos pensadores alemanes del siglo XIX, Friedrich Engels y Karl Marx. ¿Pero qué es exactamente el marxismo? El marxismo afirma que el comunismo es una necesidad histórica, algo que debe suceder y debe ocurrir a través de una revolución explícitamente violenta. Esto se estableció en el Manifiesto Comunista de 1848. Después de la revolución violenta es necesaria una fase de transición del capitalismo al comunismo, algo que Marx y Engels llamaron la dictadura del proletariado. Y es exactamente eso, una dictadura. El marxismo, como dice el autor chileno Mauricio Rojas, te invita a ser un pequeño Dios. El marxismo te hace creer que podés incluso transformar la naturaleza de los seres humanos. Todo esto es un absoluto delirio mesiánico, y en este delirio muchos han cometido los peores crímenes de la humanidad. En todos los lugares donde se han aplicado estas ideas marxistas que pretenden crear un paraíso en la tierra, el resultado es siempre un infierno. El marxismo conduce siempre a un régimen totalitario. Algunos defensores del marxismo dicen que en realidad las ideas de Karl Marx fueron mal aplicadas o que no fueron fieles al mensaje original del marxismo. Esto no es así. Veamos lo que realmente dijo e hizo Karl Marx. Tras abandonar Alemania y establecerse en París, Marx estableció contacto con el movimiento socialista de esa ciudad. En cuanto al socialismo y al comunismo, Tugan Baranovsky escribe en El socialismo moderno que Marx no aportó nada al socialismo como teoría, sino que hizo como el jardinero que selecciona de un conjunto de plantas las que va a utilizar, cultivándolas, protegiendo su crecimiento y ofreciéndolas para que el mundo las admire. Marx pretendía así acabar con la propiedad privada de los medios de producción. El objetivo del marxismo es entonces la destrucción del Estado capitalista para instaurar el Estado proletario. Para eliminar las clases sociales es imprescindible pasar por un periodo de transición política, la mencionada dictadura del proletariado. El marxismo busca, al mismo tiempo, una reorganización total de la economía, ya que según ellos es necesario combatir la enorme fuerza de las costumbres heredadas de la sociedad capitalista. Lo que no anuncian es cómo se logra todo eso. En el Manifiesto Comunista, Karl Marx resumió las propuestas a implementar para lograr la igualdad y la armonía que supuestamente alcanzaría el mundo si se aplicara su teoría. Veamos algunos puntos. Algunos de ellos son la expropiación de la propiedad, el alto impuesto progresivo, la abolición del derecho a la herencia, la confiscación de los bienes de todos los emigrantes, la centralización del crédito en manos del Estado a través de un banco nacional con capital estatal y además con régimen de monopolio, la centralización de los medios de comunicación y transporte, la expropiación de las empresas privadas, la obligación de trabajar para todos, el reparto equitativo del trabajo y aspectos como la combinación de la agricultura con la industria y por último la educación gratuita para todos los niños, combinada por supuesto con la producción tangible. Una vez completados estos 10 puntos, la primera fase del comunismo habría terminado y estaríamos preparados para proceder con la segunda. Según Marx, la sustitución de una sociedad capitalista por una comunista requiere dos fases. En la primera fase, todavía hay algunas características de la sociedad capitalista. Esta primera fase sigue siendo parte de un periodo de transformación que más tarde llevará a la instauración del comunismo pleno bajo esa dictadura del proletariado. En la segunda fase ya estaría la nueva sociedad, poblada además por ese hombre nuevo, que ya no piensa en sí mismo, sino en todo lo que debe a la sociedad. En esta segunda fase, según los autores, el Estado ya no existe, porque fue abolido, y tampoco existe el dinero ni la propiedad privada. En esta fase ya no existen los rasgos capitalistas. Por el contrario, es así. Primero, ya no hay medios de producción en manos del sector privado, ya que todos los bienes pasan a ser propiedad social. Segundo, las clases sociales dejan de existir. Tercero, los intereses individuales se convierten inmediatamente en intereses sociales. Cuarto, los seres humanos ya no están obligados a trabajar para satisfacer sus necesidades, sino que cada individuo elige libremente el trabajo que va a desarrollar y aporta a la sociedad según su capacidad. Quinto, los bienes pasan a pertenecer a un fondo común del que cada uno retira lo que necesita.
Y por último, la necesidad de dinero desaparece, mediante un sistema que contabiliza lo que la sociedad produce en función del consumo de la población. El problema es que jamás sucede de esta manera. Se ha probado en múltiples geografías, etnias, religiones y niveles de distintos avances tecnológicos. Y en todas las ocasiones ha conducido a la hambruna, a los asesinatos en masa, la pobreza y la miseria. Bernard Henry Levy lo dejó claro en Barbarismo con rostro humano, cuando escribió lo siguiente: aplica el marxismo en cualquier país que quieras y al final siempre encontrarás un gulag. Por el contrario, la posición económica y social de los trabajadores en los países más capitalistas ha mejorado y no ha empeorado como predijo en su momento Karl Marx. El marxismo se ha impuesto sobre millones de vidas y los trabajadores, a los que el comunismo prometió defender, han sido en realidad terriblemente explotados y maltratados. Hoy, el salario mensual de un trabajador promedio en Cuba es de $10. En un país como Venezuela no llega ni siquiera a $1 mensual. Sí, allí, en los grandes paraísos socialistas, la gente hoy se muere de hambre.